En el video del día de hoy vamos a ver ahora cómo calcular las asíntotas verticales para la gráfica de una función racional. Y bien, por ahí ya habíamos mencionado que q de x, es decir, la parte del denominador debe de ser diferente de 0. Entonces, pues para que pueda existir una asíntota vertical debe de suceder lo siguiente. Debe suceder que me quede un número, cualquier número, sobre 0. Cuando eso sucede, en ese momento se sabe que hay una asíntota vertical. Y aquí me dice que debemos evitar 0 sobre 0, que es otra forma indeterminada. Entonces, bueno, para ello, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. Posteriormente, como un paso 2, vamos a evaluar en la función los elementos que no pertenecen al dominio. Y ya por último, pues ya en el paso 3 vamos a tomar los valores que al evaluar en f de x nos dé como resultado un número entre 0. Bien, para que quede más claro todo esto que estoy mencionando, vamos a hacer los ejemplos. Bien, entonces, como les decía, el paso 1 es calcular el dominio. Entonces, lo que voy a hacer para calcular el dominio, como ya lo vimos en el video anterior, es lo siguiente. Tomo la parte del denominador, la igualo a 0 y despejo el valor de x. Entonces, x aquí es igual a menos 1. Entonces, su dominio es los números reales excepto el menos 1. Entonces, ahora el paso 2 me dice que voy a evaluar en f de x los elementos que no pertenecen al dominio, es decir, voy a evaluar f de menos 1, que fue el único valor que me dio que no pertenece al dominio. Entonces, vamos con el segundo paso, aquí está el primero. El segundo, repito, evaluar en la función este valor que me salió aquí, f de menos 1, y voy a sustituir el menos 1 tanto aquí como aquí. Entonces, aquí me quedaría 2 por menos 1 sobre menos 1 más 1. 2 por menos 1 me queda menos 2 y menos 1 más 1 pues queda 0. Ahí está lo que yo estaba buscando, repito. Estoy buscando que me quede k sobre 0. Repito, para que exista una asíntota vertical debe suceder k sobre 0, es decir, un número cualesquiera sobre 0. Entonces aquí ya obtuve eso. Significa que yo tengo una asíntota vertical aquí en este valor. Entonces, ahora, ¿cómo voy a escribir esa asíntota vertical? Bueno, paso 3 me dice tomar los valores que al evaluar en f de x da como resultado k sobre 0, que bueno, ya fue esto que acabo de obtener. Entonces aquí mismo, pues ya ocurrió el paso 3. Entonces, me dice tomar esos valores. Entonces, significa que mi asíntota vertical queda de la siguiente manera. Las asíntotas verticales las vamos a nombrar con x. ¿Igual a qué? Pues a este valor que obtuve cuando me da el valor de k sobre 0, es decir, a este valor que no pertenece al dominio. Entonces, esto de aquí, x igual a menos 1, es mi asíntota vertical. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, pues ahora tengo en la parte de abajo una ecuación cuadrática que pues vamos a resolverla. Entonces, ok, paso 1, cálculo del dominio. X cuadrado menos 16 igual a 0. X cuadrada va a ser igual a 16, la paso sumando. X cuadrada, perdón, aquí ya más bien para despejar X, va a ser X igual a la raíz de 16. Recuerden que valor positivo, valor negativo. Por lo tanto, X1 va a ser igual a 4 y X2 va a ser igual a menos 4. Entonces, significa que el dominio de mi función son los reales, excepto el menos 4 y el 4, ¿ok? Entonces, para el paso 2, donde me dice que yo tengo que evaluar los elementos que no pertenecen al dominio, voy a evaluar estos dos valores, es decir, voy a sacar f de menos 4. Recuerden que lo voy a sustituir aquí en esta ecuación. Entonces, me quedaría menos 4, aquí siguiendo esto, y luego acá menos 4 al cuadrado, menos 16. Menos 4 es igual a menos 8, y menos 4 al cuadrado es 16, y aquí también queda 16, entonces queda menos 8 sobre 0. Entonces aquí sí obtuve un valor de k sobre 0. Entonces este valor
sí forma parte de mi asíntota vertical. Ahora vamos a evaluar el otro, f de menos 4, que va a ser igual a, perdón, f de más 4. Aquí es positivo. Entonces aquí me quedaría 4, sustituyendo nuevamente, les repito, en esta de acá. 4 menos 4 sobre 4 al cuadrado menos 16. 4 menos 4 es 0. 4 al cuadrado es 16 y 16 menos 16 pues me dio 0 también. Entonces al principio del video yo les dije que teníamos que evitar esta parte, que me diera 0 sobre 0. Entonces solamente voy a tomar los valores que no forman parte del dominio, en donde al sustituir me den valores así, es decir, que me dé un número sobre 0. Y si en caso de que me dé 0 sobre 0, este valor yo no lo voy a tomar como asíntota. Entonces eso significa que mi asíntota tengo solo una y es la siguiente. Quedamos que la asíntota vertical la voy a nombrar con X. Con X igual al valor que donde sí obtuve que me da un valor de K sobre 0 de menos 4. Y listo, esta fue mi asíntota vertical. Analicemos un ejemplo más. Bien, aquí otra vez vamos a calcular el dominio. Entonces x cuadrada menos x es igual a 0. Aquí vamos a sacar factor común. X menos 1 igual a 0. Y bien, ya vimos en el video pasado que la primera x va a ser 0. Entonces tengo x1 igual a 0. Y x2 va a ser el cambio de signo de esta, es decir, 1. Bien, ya una vez que tengo mis valores que no pertenecen al dominio, entonces a ver, mi dominio es los reales, excepto el 0 y el 1. Y ahora yo voy a evaluar estos dos valores en mi función para ver si hay asíntotas verticales en esos valores. Entonces voy a evaluar f de 0, que es este primero. Entonces me va a quedar 0 más 3 sobre 0 al cuadrado menos 0. Esto da 3 y aquí 0 al cuadrado es 0, menos 0, pues va a dar 0. 3 sobre 0, ahí está. Aquí sí me dio un valor de un número sobre 0. Este sí. Aquí voy a tener una asíntota vertical. Ahora voy a evaluar el otro, f de 1. Entonces en f de 1 me va a quedar lo siguiente. 1 más 3 sobre 1 al cuadrado menos 1. 1 más 3 es igual a 4. Aquí 1 al cuadrado da 1, menos 1, pues va a dar 0, ¿verdad? Entonces, igual, también aquí tengo asíntota vertical. Entonces, ya para escribir mis asíntotas verticales, de las cuales fueron 2, las voy a escribir así. Asíntotas verticales, x igual al valor que me provocó que sucediera esto, que es 0. Y el otro, x igual al valor que también me provocó esto, que también me dio un número entre 0, es igual a 1. Entonces tengo dos asíntotas verticales aquí, ¿ok? Siguiente ejemplo. Tomo la parte de abajo para sacar el dominio. Recordemos que estoy haciendo el paso 1. Entonces x cuadrada más 5x más 6 igual a 0. Aquí, bueno, pues voy a factorizar para poder encontrar los valores. Entonces, que multiplicados me den 6, sumados o restados 3. Entonces van a ser 5. Sumados o restados que me den 5, perdón. Y entonces van a ser, esos números van a ser 3 y 2. Entonces aquí me quedaría más 3 y más 2. Más 3 por más 2 es 6 positivo. Y 3 más 2 da 5 positivo. Entonces mis valores, x1 es menos 3. Recuerden que hacemos cambio de signo. x2 es igual a menos 2. Posteriormente, mi dominio va a quedar los números reales, excepto el menos 3 y el menos 2. Y eso es justamente ahora los que voy a tomar para evaluar en la función. Entonces voy a evaluar f de menos 3, que me va a quedar lo siguiente. Entonces menos 3 más 3 aquí, bueno, ya vimos que va a dar 0 en la parte de arriba, ahora vamos a comprobar en la parte de abajo. Menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3 más 6. Entonces aquí, bueno, ya aquí es evidente que queda 0. Y acá queda 9. 5 por menos 3 es menos 15 más 6. Bien, 9 más 6 es igual a 15 y 15 menos 15 es igual a 0. Por lo tanto, aquí me quedó 0 sobre 0. Esta no la voy a tomar como asíntota vertical.
Siguiente valor, cuando vale menos 2. Entonces sustituimos f de menos 2 va a ser igual a menos 2 más 3 y sustituimos el menos 2 en la parte de abajo. Menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2 más 6. Y eso va a dar igual. En la parte de arriba queda un 1 y en la parte de abajo queda 4 menos 10 más 6. Queda lo siguiente, 4 más 6 es 10 y 10 menos 10 es 0. Aquí sí quedó un número entre 0. Entonces esta parte de aquí sí va a ser mi asíntota vertical, este valor de aquí. Entonces mi asíntota vertical es x igual a menos 2. Listo. Y vamos a ver el último ejemplo. Bien, repito, tomo la parte de abajo para sacar el dominio, donde me queda x cuadrado más 1 es igual a 0. X cuadrado es igual a menos 1. X es igual a la raíz de menos 1 más menos. Y bueno, aquí podemos observar que me quedan números complejos. Entonces, bueno, voy a continuar ya nada más para que veamos qué va a quedar. Más menos, aquí el menos 1 se sustituye por y cuadrada. Saco raíz de y cuadrada y x1 queda y, la raíz de y cuadrada es y x2 queda menos y. ¿Qué pasa cuando en el dominio me quedan números complejos? Bueno, pues quiere decir que el dominio son todos los números reales. Y cuando en el dominio queda todos los números reales, significa que no hay asíntotas. Ese es el significado. Entonces, hasta aquí. Aquí se acabó. ¿Por qué? Porque no tengo valores que no pertenezcan al dominio para poder evaluar en la función. ¿Ok? Bien, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.